Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Tu Guía Cripto. En esta ocasión vamos a empezar con otro proyecto. Vamos a empezar con la lectura de un ebook que recientemente tuve acceso a ello gracias a la inteligencia artificial, titulado Cómo identificar criptomonedas. Este proceso de creación, de edición, de editar el contenido, me tomó un tiempito, pero ahora quiero compartirlos con ustedes y informarnos, ayudar un poco a la educación, porque ya sea que estemos comenzando o ya tengas algún tiempo, siempre es necesario repasar este tipo de información. El título, identificar estafas, y esto es como una guía profesional, algo que nos va a ayudar entonces a poder educarnos, identificar estos posibles problemas, que es muy necesario. ¿Dónde va a estar estos videos? En este canal, Tu Guía Cripto, un canal que ya tiene un tiempo que creé. No ha tenido muy buen resultado, como ustedes pueden ver aquí, las visualizaciones. De hecho, tengo unos videos con inteligencia artificial y tengo otros creados aquí por mí. Pero bueno, hasta el momento no ha habido mucha receptividad. Pero como me gusta la temática, me gusta este tipo de información, quiero continuar con este canal. Y si a ti te gusta, por favor, también déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, vamos entonces comenzar con el proyecto. La idea es ir leyendo los módulos de este ebook. Vamos a hablar un poquito sobre el ecosistema de las criptoestafas, tipo de estafas y casos reales, auditorías de proyectos, tecnologías versus estafadores y protección activa y recuperación. Y un poquito de un análisis y una conclusión. Bien, vamos entonces a empezar con la introducción de este módulo. Y básicamente, ¿qué nos dice o qué hablamos aquí en esta introducción? Bueno, es darnos una idea de que las criptomonedas, como ya tú debes saberlo, llegaron para quedarse y llegaron para revolucionar todo el mundo de las finanzas, el comercio, el poder, porque ahora todo se mueve, o muchas cosas, mejor dicho, se mueven en base a cripto. ¿Okay? Ya no es algo de que lo saben uno, dos o tres personas, o algo que se puede hacer de forma que se hace solo de forma ilegal, sino que es totalmente accesible. De hecho, muchos bancos tienen acceso a las criptomonedas, dan este producto, y de hecho muchos países lo están usando como reserva, en especial Bitcoin, que es la criptomoneda madre. Entonces, para esto han llegado las criptomonedas, para hacer un cambio. Pero además de eso, por supuesto, llega con ello el enjambre de estafadores digitales que vienen con trajes de corderitos, pero bueno, son unos lobos disfrazados. Entonces debemos estar muy atentos con eso. Por eso en esta introducción nos habla un poquito de ese lado oscuro que tiene el ecosistema cripto. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué tienes que hacer? Prepararte, porque después de este módulo vamos a ver las cosas de manera diferente. Ya el mundo de la inversión, el mundo de la oferta, la demanda, no lo vamos a ver de la misma manera como quizás lo veías hasta ahora. Entonces, en esta introducción comenzamos con algunos datos interesantes, como puedes ver aquí, de estafas que han plagado el mundo cripto. Fíjate lo que menciona esta cita aquí. Los estafadores usan algoritmos de persuasión más sofisticados que muchos equipos de marketing legítimos y usan como su arma principal la urgencia. Invierte ahora o pierde la oportunidad. Bueno, no es una exageración, tampoco es un mito, sino que lo que estamos viendo ahora es una guerra silenciosa donde nosotros, los usuarios, somos el objetivo. Y estos estafadores, mejor dicho, no son estafadores o ladrones comunes con tipos de pasamontañas o cosas por el estilo, sino que los estafadores usan logos bonitos, páginas falsas y palabras que suenan como una oportunidad, pero que termina siendo una estocada por la espalda. Lo peor de esto, aunque se parezca tonto, los expertos, como dice aquí, incluso los expertos caen.
Pero aquí hay un dato interesante que me llamó la atención. Nuestro cerebro está programado para confiar en patrones sociales y recompensas inmediatas. Y aquí te muestra un estudio de Stanford que reveló que el 82% de las víctimas de criptoestafas tenían al menos 2 años de experiencia de inversión. Es decir, que no porque conozcas un poco de las criptomonedas estás a salvo. Y bueno, esto es lo que venimos con este book, a intentar protegernos un poco más de lo que es este mundillo. El módulo 1 se titula El ecosistema de las criptoestafas. Entonces, ¿por qué caemos? ¿Por qué caemos en estos problemas? ¿Porque somos tontos? ¿Porque somos ignorantes? No, caemos porque somos humanos. Tú y yo nos podemos equivocar y también nos dejamos llevar por las emociones. Como te decía hace un momento, hay diferentes estudios que así lo demuestran. De hecho, un estudio interesante es uno de la Universidad de Stanford, donde reveló que el 82% de las víctimas tenían experiencia invirtiendo, al menos 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que el cerebro nos hace una jugada, nos juega sucia, por así decirlo, porque nosotros buscamos confirmar lo que queremos creer, y ese es el detalle. Por ejemplo, queremos que este toque que compramos sea el toque milagroso que finalmente funcione. Y que ese amigo, ese panita de Telegram, que nos escribió, nos vendió, nos está vendiendo un proyecto, pensamos que nos quiere ayudar y entonces ahí es cuando entran los estafadores que entienden cómo funcionan nuestros deseos y por ahí caemos en la trampa. Por eso está bien interesante los datos que se reflejan o se revelan en este ebook. Bueno, aquí en el primer módulo se habla un poquito de las pérdidas que han ocurrido. Por ejemplo, según el informe de Crimen Cripto 2023 de Chainalysis, las pérdidas globales por estafas alcanzaron 7.8 mil millones en 2022, un aumento del 150% respecto a 2021. Es decir, que no hablamos de poca cosa, hablamos de algo bastante preocupante. Como dice esta cita, las criptoestafas ya no son operaciones amateur, son empresas estructuradas con equipos de marketing y desarrolladores psicológicos. Y hablando un poco del perfil psicológico de las víctimas, vemos aquí en el recuadro, un 35% de las víctimas son novatos. Estos son los que están empezando y quieren hacerse rico rápido. Tenemos como segunda opción o segundo perfil los inversores emocionales, que estos son un 40% de los casos. Estos son los que no quieren quedarse por fuera del próximo POM. Y finalmente tenemos los traders impulsivos, que aquí puede que tengas o no experiencia, pero te dejas llevar por las señales o estos grupos de señales que ves en Telegram o ves por alguna red social y te dejas llevar por eso y caes entonces en este grupo del 25%. Entonces, lo que queremos entender es que toda estafa tiene un guión. ¿Qué queremos hacer con este ebook o esta información? Bueno, queremos aprenderlo, por supuesto, para poder evitarlo. Ok, entonces tenemos que el sesgo de la sobreconfianza, estudiado por este Nobel Daniel Kahneman, explica por qué el 68% de las víctimas creyeron detectar la estafa tarde. La combinación de autoridad, tenemos un influencer, y la de escasez, que te dicen que es una oferta limitada, que si no compras ahora quedas por fuera, anula el pensamiento crítico. Y es aquí donde todos quizás podemos caer, porque nos dejamos llevar por este sentido de urgencia, sentido de escasez o sentido de autoridad, y nos dejamos llevar por lo que alguien nos diga, porque decimos o pensamos que sabe más que nosotros y no hacemos la investigación. Es aquí donde está el problema. No hacemos la investigación y es ahí donde nos pasa factura el dejarnos llevar. Entonces aquí tenemos un ejemplo práctico, lo puedes ver, bien interesante. Pero ahora vamos a ver la anatomía de la estafa. ¿Cuáles son estas 3 fases clave? Tenemos que
queremos aprendernos este guión, tenemos que ver cómo usan los estafadores estos 3 pasos. Lo utilizan, por así decirlo, como una obra de teatro. Es decir, es un patrón que se repite y se repite y se repite. Entonces, aprenderlo, reconocerlo, nos ayudará a no caer en estafa. La fase 1, por así decirlo, es cuando usan, es esta fase de atracción que tenemos aquí, ¿verdad? Esta fase de atracción donde se utilizan anuncios de Google, se utilizan influencers, se utilizan airdrop falsos, donde te dicen que te van a regalar cierta cantidad de criptomonedas porque estás en determinado grupo. Tienen esa parte de exclusividad, juegan con tu mente. Te dicen que inviertas ahora o que si no lo haces vas a perder la oportunidad. Un ejemplo real de esto tenemos en Titanium Blockchain, donde hicieron una página igualita a Coinbase y recaudaron millones con una ICO falsa, como tenemos aquí en el caso de la SEC de 2018. Luego que tenemos esta fase de atracción, que juegan con nuestra mente, tenemos la fase de manipulación. En esta fase te muestran supuestos inversores, muchas veces estos inversores felices son cuentas falsas, son bots. Luego, en esta fase también se utiliza palabrerías o una jerga técnica para marearte y pensar que la persona que te está vendiendo el producto, o las criptomonedas en este caso, sabe de lo que habla. Entonces tú caes como un tonto, te manipulan. Entonces te dicen que, te tiran nombres con influencia, por ejemplo, como el Vitalik, Buterin o Binance, para ganarte la confianza. Y bueno, ocurre este proceso de manipulación. Y finalmente tenemos la fase de ejecución, que es donde aquí clavan la estafa. Cuando se efectúa el rug pull, es decir, que lo que normalmente ocurre, por ejemplo, en páginas como PwnFund, se ve mucho esto. El 99% de los criptomonedas que aparecen en PwnFund son estafas. Gente que crea un proyecto y se va con el dinero. La liquidez desaparece. Y en esta fase de ejecución también tenemos este método o modalidad o el método de phishing, que es donde te mandan una wallet falsa y bueno, ahí es donde pierdes tu dinero. Un caso real tenemos el de Todex en Turquía, donde su CEO desapareció con 2.000 millones de dólares y dejó a 391.000 personas viendo palos lados. Aquí tenemos el esquema nuevamente. Finalmente algunos consejos prácticos de este primer módulo. Tenemos esta checklist que nos va a ayudar a determinar cuando nos podemos enfrentar a una posible estafa. Es hacernos esta pregunta. Por ejemplo, prometen más del 5% diario. Entonces, esto es un scam seguro. Es una muy alta probabilidad de scam. ¿El equipo es anónimo? Bueno, tenemos que investigar incluso más. Claro, el que no sean anónimos no significa tampoco o el que sean den la cara tampoco quiere decir que no vayas a ser estafado. Pero si son anónimos, sospecha más todavía. Y bueno, es bueno que la persona que está promoviendo el producto, los desarrolladores, tengan páginas verificables, por ejemplo, como la de LinkedIn, que nos ayude a ver un poco lo que hay detrás, su background. Tienen su GitHub activo, si no, pues pendiente allí. Algunas herramientas que podemos utilizar, herramientas gratuitas, tenemos Chainbounce, que esta nos sirve para denunciar o investigar proyectos dudosos. Y tenemos DefiYama, que es para ver si el proyecto tiene una liquidez real o es puro humo. Bueno, un poquito de reflexión. Tenemos aquí una cita de Michael Casey. Él dice, el mayor riesgo en cripto no es la volatilidad, es la ingeniería social disfrazada de oportunidad. Así que bueno, nos quedamos entonces con esto. Finalmente, amigos, los criptoestafas no son errores aleatorios. Estos son negocios que son organizados.
tienen departamento de marketing, tienen psicólogos, saben cómo manipularte, utilizan bots para aparentar clientes satisfechos. Por eso aprender a detectar estas tácticas es como ponerte un chaleco antibala en, por así decirlo, esta guerra digital. Y si llegaste hasta aquí, te felicito porque aguantaste escucharme por al menos unos 10, 15 minutos, no sé cuánto va de este video ya. Y bueno, gracias por ver. Si deseas apoyar el canal, también déjamelo saber en los comentarios. Este ebook estoy pensando colocarlo a la venta. Posiblemente lo esté vendiendo por $1. Así que si deseas apoyarme, te voy a dejar los enlaces en mis contactos para, si lo quieres tener a la mano, como una fuente donde revisar y guiarte, entonces estará disponible. Muy bien, entonces nos vemos en la próxima entrega de Tu Guía Cripto. Gracias por escuchar.